Mi nombre es Ricardo Allegri, soy jefe de neurología cognitiva, neuropsiquiatría y neuropsicología del Instituto Neurológico Fleni en Buenos Aires. En el día de hoy nos vamos a ocupar del deterioro cognitivo leve. Antes de comenzar con la disertación, quiero resaltar lo que corresponde a mis conflictos de intereses. Yo recibo subsidios de investigación de fundaciones y organismos gubernamentales y algunas casas farmacéuticas y subsidios educacionales de diversas casas farmacéuticas. Vamos a desarrollar la temática del deterioro cognitivo leve. Y para ello voy a dividir la misma en la descripción de los estadios relacionados a la evolución de un paciente con demencia degenerativa. En segundo lugar, vamos a hablar algo acerca de los biomarcadores, o sea, aquellos test que permiten hacer el diagnóstico de una enfermedad que permiten reflejar una patología, en este caso cerebral. En tercer lugar, vamos a ver algunas definiciones, cuáles son los tipos de deterioro cognitivo leve y por último, las conclusiones. Bien, ya a principio del 1900, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin, cuando describía los distintos tipos de demencia, los dividía por un lado en lo que llamó la demencia senil, que era la locura arteriosclerótica, la demencia presenil, que correspondía a la enfermedad de Alzheimer, y la demencia precoz, que relacionaba con la esquizofrenia. Mucha agua ha pasado bajo el puente y hoy sabemos que, en primer lugar, no hay una demencia presenil o demencia senil basándonos en la fisiopatología, sino solamente en la edad. Y tanto en los individuos preseniles, menos de 65 años, o seniles que desarrollan una demencia, pueden hacer una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad vascular, que es lo que Kraepelin llamó la locura arteriosclerótica. La clasificación clínica de enfermedad de Alzheimer se basa en criterios diagnósticos que fueron publicados en 1984 en la revista Neurology y que son prácticamente los que han dominado la bibliografía hasta hace pocos años. Estos criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer eran criterios básicamente clínico-patológicos. Se basaban en la clínica y los criterios se dividían en probable, posible o definido. Definido cuando teníamos anatomía patológica, probable cuando reunía los criterios que vamos a referir y posible cuando podía ser, pero había otras causas que estaban justificando lo que sucedía. Los criterios de Alzheimer probable incluían la presencia de demencia, déficit de 2 o más áreas cognitivas, que esto va a llevar, el cuadro va a llevar un empeoramiento progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas, no tener trastornos de conciencia, edades entre los 40 y 90 años y ausencia de otras enfermedades que pudieran justificar el cuadro clínico que tiene el paciente. El modelo fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer se basa, en primer lugar, en el depósito de una sustancia, que es la proteína beta amiloide, que es lo que vemos en el slide, una proteína rojiza que se deposita entre las células y que se produce
por el clivaje anormal de una proteína de transmembrana que normalmente cuando se produce el clivaje esta proteína es soluble y que por el clivaje anormal se deposita y aparece esto que se llaman las placas seniles o placas amiloideas. En segundo lugar, se produce una alteración intraneuronal que es la llamada degeneración neurofibrilar que lleva a la muerte neuronal y que tiene que ver con una hiperfosforilación de otra proteína intraneuronal, que es la proteína tau, que es la proteína que estabiliza los microtúbulos, y debido a esa hiperfosforilación se produce la desestabilización de los microtúbulos llevando a la muerte neuronal y al tercer paso, que es a la aparición del deterioro cognitivo. Existen factores que aceleran este camino, como los factores de riesgo vascular, las enfermedades relacionadas a la edad y factores que enlentecen este mecanismo, como los llamados reserva cognitiva y reserva cerebral. La enfermedad de Alzheimer, que en la época de Kraepelin, en la época de Alois Alzheimer, era el prototipo de la demencia, hoy por hoy la demencia es solo un estadio a lo largo de la enfermedad. En la diapositiva lo que estamos viendo a la izquierda, el nivel de funcionamiento cognitivo y abajo la edad o paso del tiempo. En línea punteada superior vamos a tener un límite cognitivo, o sea, un nivel de funcionamiento a partir del cual vemos patología, y un límite funcional, que es un nivel de funcionamiento a partir del cual empiezan a aparecer claramente las alteraciones en las actividades que tiene el individuo. Es así que va a existir un envejecimiento normal, que es la línea que vemos superior verde. Este envejecimiento normal implica una declinación de las funciones cognitivas, pero siempre dentro de la normalidad en relación al sujeto, la edad y el nivel cultural del sujeto y educacional. La enfermedad de Alzheimer tiene la característica de la curva que vamos a ver en amarillo y va a tener, por un lado, lo que fue descrito desde el 1900 hasta aproximadamente 1990, que es los estadios de la enfermedad de Alzheimer, que fueron caracterizados como demencia leve, demencia moderada y demencia severa. Pero ningún paciente pasa de un día para el otro de la normalidad cognitiva a la demencia. Y este pasaje lento y sostenido, que a veces lleva más de 2 a 3 años, desde una normalidad cognitiva hasta que el paciente tiene una demencia, es lo que se definió en los años 90 como deterioro cognitivo leve. ¿Cuál es la diferencia entre deterioro cognitivo leve y demencia? El sujeto que tiene deterioro cognitivo leve tiene un trastorno cognitivo, pero no tiene impacto funcional. El individuo que tiene demencia tiene alteración cognitiva y tiene alteración funcional. Si ustedes vieron la película Still Alice, en esa película ustedes podían ver esa profesora universitaria de 50 y tantos años, la cual empieza con sus trastornos de memoria, que si solo hubieran sido eso eran deterioros cognitivos leves, pero empieza a tener impacto funcional.
dando una conferencia se queda, digamos, en blanco y no puede continuar la conferencia. Otro impacto funcional que muestra la película es corriendo por el campus, haciendo running por el campus universitario, se desorienta en un campus universitario donde vivió gran parte de su vida. O sea, dos impactos funcionales que ya la sacan del concepto de deterioro cognitivo leve y la ponen dentro del concepto de demencia. Este llamado deterioro cognitivo leve en los 90 pasa a ser otro estadio más de la enfermedad de Alzheimer. Y ya a partir del 2011 se sabe que la enfermedad de Alzheimer empieza neuropatológicamente muchos años antes de que se producen o aparecen los síntomas. Y esta aparición neuropatológica hasta 20 años antes de que aparezca la sintomatología es la que llevó a denominar otro estadio de la enfermedad que, como vemos en la diapositiva, es el estadio presintomático. La enfermedad de Alzheimer tiene un estadio presintomático en el cual tiene la alteración neuropatológica, pero no los síntomas, un deterioro cognitivo leve que tiene la alteración neuropatológica, tiene pérdida de memoria, pero todavía es independiente, no tiene fallas en la funcionalidad, y un estadio de demencia leve, moderada y severa que tiene las características de tener el trastorno cognitivo, de tener el impacto funcional y, por supuesto, de tener la neuropatología. Bien, vamos a hablar algo de lo que tiene que ver con los biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Los biomarcadores son test clínicos que permiten demostrar o permiten marcar alteraciones patológicas características de una enfermedad. En la enfermedad de Alzheimer, las dos alteraciones patológicas características son lo que llamamos las placas seniles y las placas seniles extracelulares y la degeneración neurofibrilar intraneuronal. Los biomarcadores son test diagnósticos que permiten poner de relevancia en el individuo vivo este tipo de lesiones y ya no tener que esperar a que el paciente fallezca y le podamos hacer la anatomía patológica para encontrar las lesiones en el cerebro. Estos biomarcadores que empiezan alrededor del año 2010, empiezan a tener mayor relevancia. Para las demencias vamos a tener biomarcadores, el líquido cefalorraquídeo, la proteína beta 42, la proteína tau total, la proteína tau fosforilada, que son parte de la enfermedad de Alzheimer, biomarcadores en neuroimágenes, por ejemplo, la volumetría hipocámpica, o por ejemplo neuroimágenes funcionales como pueden ser el SPECT o el PET cerebral con FDG, o imágenes que marcan proteínas específicas como es el PET con marcación amiloidea, el PET con marcación de tau o el PET con marcación de L-Dopa. También tenemos como biomarcadores las alteraciones genéticas. Recuerdan que un número muy bajo de pacientes con Alzheimer, 1 al 2%, pueden tener lo que se llama la forma hereditaria autosómica dominante, que en general se da en gente joven. Es lo que veíamos en la película, en Still Alice. En esas formas en gente joven que se heredan en forma autosómica dominante de padres a hijos, tienen que ver con alteraciones genéticas como son la presenilina 1
presenilina 2 y la proteína, la APP. Bien. Biomarcadores en demencia. ¿Qué biomarcadores tenemos? Como les comenté, puede ser los biomarcadores genéticos o biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. En la imagen en el medio de la diapositiva vemos la comparación de controles con Alzheimer, cómo baja la proteína beta 42 en el líquido cefalorraquídeo en los pacientes con Alzheimer. Y a la derecha, controles versus Alzheimer, midiendo la proteína tau, vemos cómo la proteína tau y la proteína fosfo-tau aumentan en el líquido cefalorraquídeo. Esta relación entre la caída de A-beta 42 y el aumento de la tau y la tau fosforilada son característicos de la enfermedad de Alzheimer. Otro biomarcador es la resonancia magnética. En este caso estamos viendo cortes coronales, ahí están viendo los hipocampos, y esto que estamos viendo entre un control normal, un deterioro cognitivo leve amnésico y una demencia tipo Alzheimer, nos está mostrando la atrofia, cómo evoluciona la atrofia de los hipocampos. Ahí está normal, ahí empieza a haber atrofia y ahí hay mucho más atrofia de los hipocampos. Otro de los biomarcadores que podemos utilizar, es el PET con estudio metabólico con fluorodesoxiglucosa. Recuerden que la glucosa es el alimento de las neuronas. Si yo inyecto glucosa marcada y voy a medir el consumo de glucosa, estoy midiendo el metabolismo cerebral. En este caso estamos viendo un PET cerebral normal y a la derecha vemos un PET cerebral de pacientes con Alzheimer. Ahí están viendo el hipometabolismo posterior. ¿Qué otro biomarcador podemos utilizar? Los marcadores que marcan proteínas específicas. Dijimos que en el Alzheimer se depositaba en forma anómala una proteína tau. Podemos a través de sustancias marcadas y el PET ir a estudiar si esa proteína se depositó o no en el cerebro. Como ejemplo, ahí tenemos un PET con marcación amiloidea en un control normal y a la derecha un paciente con Alzheimer en el cual vemos cómo se marca los depósitos amiloideos, los están viendo en rojo, en la zona frontal y en la zona parietotemporal y en la región del precumbio. ¿Qué otra proteína estaba alterada en el Alzheimer? La proteína tau. Y lo que estamos viendo acá es la marcación de proteína tau, la marcación de la proteína tau a través de una sustancia marcada que se mide con el PET y que puede unirse a la tau alterada y mostrar la alteración neuropatológica de la proteína tau. Bien, en esta diapositiva observamos, volvemos a ver abajo los estadios de la enfermedad de Alzheimer: normal, preclínico, deterioro cognitivo leve y demencia. Y ahí podemos ver cómo muchos años antes de que empiece la sintomatología, el deterioro cognitivo leve, ya empieza a haber acumulación amiloidea, disfunción sináptica, injuria neuronal mediada por la tau, atrofia cerebral y por último empieza a aparecer la alteración cognitiva y la alteración funcional. Bien, hace un par de años, en el 2016, basados en los biomarcadores, se desarrolló
una nueva clasificación para los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Esta nueva clasificación, llamada clasificación biológica, se basa en los biomarcadores. En los biomarcadores de amiloide, en los biomarcadores de tau y en los biomarcadores de neurodegeneración. Nosotros publicamos 2 artículos mostrando cómo jugaban estos biomarcadores en una cohorte de seguimiento de 60 pacientes durante 60 meses. Y ahí vamos a ir a ver cómo están los biomarcadores en los controles normales, deterioro cognitivo leve temprano, deterioro cognitivo leve tardío y demencia de tipo Alzheimer. Vemos que en los pacientes que clínicamente parecen demencia de tipo Alzheimer, el 92% tienen neurobiología de enfermedad de Alzheimer. Los controles normales, cerca del 40% tienen alteraciones de los biomarcadores. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que hay un trastorno neurodegenerativo de base en estos sujetos normales y que en 10 o 20 años van a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. A modo de ejemplo, nosotros hicimos una curva de Kaplan-Meier o curva de sobrevida o curva de pasaje a demencia basados en la clínica y basados en los biomarcadores, y claramente los biomarcadores nos permiten separar los pacientes en forma mucho más específica. Bien, deterioro cognitivo leve. Vamos a ver las definiciones. Bien, en primer lugar, ¿cómo lo plantearon los autores? Ronald Peterson en el 2005 definió el deterioro cognitivo leve como aquel paciente que se queja de trastorno de memoria corroborada por un informante. La función cognitiva general está en rango normal, hay normal rendimiento en actividades de vida diaria, hay bajo rendimiento en memoria para la edad y para el nivel educacional, y el paciente no tiene criterios diagnósticos de demencia. En forma más sencilla, como les dije antes, si tiene trastorno cognitivo y no le trae problemas en él todos los días, es un deterioro cognitivo leve. Si tiene trastornos cognitivos y le complica, le trae problemas, le trae dificultades en las actividades de todos los días, deja de ser un deterioro cognitivo leve y pasa a ser una demencia. Bien, esto es el slide que significa el pasaje de la normalidad a la demencia en la enfermedad de Alzheimer, que como yo les comenté no es abrupto, sino que hay un intermedio, hay un degradé que se va dando en aproximadamente 1, 2, 3 años, desde que empiezan los trastornos cognitivos hasta que empiezan los trastornos funcionales y hablamos de demencia. Es así que decimos que existe un continuum cognitivo en la enfermedad de Alzheimer, aunque no hay un continuum biológico en la población general. ¿Por qué es importante el concepto de deterioro cognitivo leve? Porque los sujetos normales por encima de 65 años pasan a demencia 1 al 2% cada año. En el caso de los sujetos con deterioro cognitivo leve, el pasaje a demencia es el del 15% cada año. O sea que el deterioro cognitivo leve
es un claro factor de riesgo de demencia. El deterioro cognitivo leve es un estadio dentro de la evolución de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué tipos de deterioro cognitivo leve tenemos? Por un lado, existe un deterioro cognitivo leve amnésico puro, que es el que más frecuentemente evoluciona a enfermedad de Alzheimer. En segundo lugar, hay un deterioro cognitivo leve que toma múltiples dominios, que puede deberse a Alzheimer, pero también puede ser otras causas o aún puede ser envejecimiento normal. En tercer lugar, hay un deterioro cognitivo leve, dominio único, no memoria, o sea que no compromete la memoria. Por ejemplo, empieza con trastornos disejecutivos o conductuales en la demencia frontotemporal, trastornos visoespaciales en la demencia por cuerpos de Lewy, empieza por un síndrome anómico que va a evolución hacia una afasia, la afasia progresiva primaria, o sea, distintas formas de comienzo que no empiezan con trastorno de memoria y que muy frecuentemente corresponden a otras demencias que no son la enfermedad de Alzheimer. En esta diapositiva vemos el cuadro de Petersen del 2004, en el cual un sujeto con queja cognitiva que no está demente, que tiene fallas cognitivas y que tiene las actividades funcionales normales, es un deterioro cognitivo leve. Petersen se planteaba, ¿está deteriorada la memoria? Sí, es un deterioro cognitivo leve amnésico. No, es un deterioro cognitivo leve no amnésico. Dentro de los amnésicos puede ser amnésico puro o simple dominio o múltiples dominios, toma memoria y toma otras funciones cognitivas. Dentro de los no amnésicos también podemos tener no amnésico puro, un solo dominio o varias funciones cognitivas. En el año 2013 se lanza el DSM-5. ¿Y qué sucede con el DSM-5? El DSM-5 habla de desórdenes neurocognitivos y los divide como desorden neurocognitivo menor, a lo que llamábamos deterioro cognitivo leve, y desorden neurocognitivo mayor, a lo que llamábamos demencia. El desorden neurocognitivo menor lo define como evidencia de declinación cognitiva modesta desde un nivel de rendimiento previo a uno o más dominios cognitivos, basado en la queja del individuo del informante y de alteraciones en los test neuropsicológicos estandarizados. El déficit, desorden neurocognitivo menor, que era el deterioro cognitivo leve, el déficit no interviene en la capacidad para la independencia de las actividades de vida diaria, como pagar cuentas, administrar medicaciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces, lo que llamábamos deterioro cognitivo leve es para el DSM-5 el desorden neurocognitivo menor o leve. En el 2011 aparecen una serie de artículos, pero este es el más importante, de Marilyn Albert, y lo que dicen estos autores es que si el deterioro cognitivo leve se acompaña de biomarcadores positivos, estamos hablando de deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer. O sea, si tiene clínica de deterioro cognitivo leve y tiene los biomarcadores de amiloide y de tau, vamos a hablar de deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer. También Bruno Dubois
saca otro término que es el llamado enfermedad de Alzheimer prodrómico, que es un individuo con pérdida de memoria progresiva más alguno de los biomarcadores descritos. O sea, este Alzheimer prodrómico es igual al deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer, es igual al trastorno neurocognitivo menor del DSM-5 debido a Alzheimer. Tengamos claro, deterioro cognitivo leve y demencia son síndromes. Enfermedad de Alzheimer, frontotemporal, etcétera, son enfermedades. Bien, ahí tenemos entonces deterioro cognitivo leve en azul, desorden neurocognitivo menor del DSM-5, de deterioro cognitivo leve debido a Alzheimer de Marin Albert y Alzheimer prodrómico, Alzheimer deterioro cognitivo leve más biomarcadores en el caso de Bruno Dubois. Ahí tenemos uno de los últimos artículos en el 2014 de Bruno Dubois, donde discute estas características de la enfermedad. También tenemos otro concepto que es importante, que es el concepto de deterioro conductual leve. Este es un concepto que nosotros publicamos hace muchos años, en realidad en el año 2003, esta es una publicación del 2006, en el cual nosotros nos planteamos que si existía el deterioro cognitivo leve y el trastorno de memoria o el trastorno cognitivo era la forma de comienzo de una demencia, los trastornos conductuales también podían darse de la misma manera y ser la forma de comienzo de demencias. Y lo llamamos deterioro conductual leve. Este es otro de los trabajos que publicamos en el año 2009. Definimos el deterioro conductual leve como la presencia de un cambio conductual mayor en la vida adulta en un sujeto mayor de 50 años, persistente, que dura más de 6 meses, sin queja cognitiva, sin compromiso funcional, normal en actividades de vida diaria y que no tiene demencia. ¿Qué síntomas conductuales forman parte del deterioro conductual leve? Apatía, depresión, desinhibición, alteración en el control de impulso y alteración de la cognición social. Ya muchos años después, esto es hace un par de años, Alzheimer Association de Estados Unidos sacó una serie de criterios para el diagnóstico y además un checklist para llegar al diagnóstico de lo que es el desorden neurocognitivo, trastorno conductual leve. Bien. Ahí tenemos deterioro conductual leve, este es otro artículo nuestro del 2008, como prodromo, estadio prodrómico de la demencia. Este es otro de los artículos que publicamos en el cual demostramos cómo era el riesgo de conversión en el deterioro cognitivo leve y en el deterioro conductual leve en relación a sujetos controles, pero también en relación a un grupo de sujetos con patología psiquiátrica pura de toda la vida. Bien, ¿cuáles van a ser las conclusiones? En primer lugar, el gran objetivo en las demencias degenerativas, el gran objetivo en la enfermedad de Alzheimer es el diagnóstico precoz, antes del estadio clínico de demencia. Hay nuevos paradigmas, síndrome versus enfermedad versus proteinopatía, que es lo que va a ir evolucionando en los próximos años. Los biomarcadores
aumentan la sensibilidad y especificidad diagnóstica y nos permiten un diagnóstico biológico en el sujeto vivo. Los biomarcadores son la base actual para las investigaciones para entender la fisiopatología de estas enfermedades degenerativas y para poder planificar el tratamiento de todas ellas, pero en el caso de hoy específicamente de la enfermedad de Alzheimer. Solo para terminar, recuerdan Ronald Reagan. Ronald Reagan nació en Illinois en 1911. En 1981 fue presidente de Estados Unidos hasta 1989. Esta es la carta, lo que vemos a la derecha, de Ronald Reagan, mostrando, o sea, en 1994, declarando, diciéndole al pueblo americano que él padecía enfermedad de Alzheimer. 1994 es esta carta, 1989 había terminado su presidencia. Ronald Reagan tuvo deterioro cognitivo leve, y esto solo como curiosidad. Ronald Reagan tenía errores en sus discursos, Ronald Reagan se perdía en las entrevistas televisivas, Ronald Reagan, en este caso están viendo abajo, el hijo diciendo un cuadro confusional durante el debate de 1984, 3 años, prácticamente 3 años de presidencia, ya tenía un deterioro cognitivo leve Ronald Reagan. Su hijo Ron sacó un libro en el cual cuenta qué era lo que había pasado con su padre a lo largo de ese deterioro cognitivo leve que coexistió con su presidencia de los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación para esta disertación y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias.